Que el Señor les bendiga en esta tarde. Quiero poder compartir la palabra del Señor junto a ustedes. Y en este día quiero llevarlos a meditar en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. En esta parábola tan conocida como las 10 vírgenes, donde dice el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Que el Señor nos bendiga a través de esta palabra. Cuando nosotros vemos la historia de estas mujeres y de esta parábola que el Señor nos muestra a través de su palabra, nos podemos dar cuenta que el Señor está pidiéndonos que nosotros actuemos de forma prudente. Una palabra que este último tiempo ha estado en la boca de muchos para decir debemos ser prudentes en cuidarnos. Debemos ser prudentes y no a lo mejor salir a predicar. Debemos ser prudentes y mantener nuestros templos cerrados. ¿Pero qué es ser prudente? El significado de prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que yo puedo tener y que estos conllevan y adecúan o modifican la consecuencia o conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. En otras palabras, prudencia es discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo y actuar en forma consecuente a esto. Por otro lado, tenemos la insensatez de 5 mujeres que actuaron sin pensar en su vida. Insensatez, el significado de insensatez habla de la falta de buen juicio, de la falta de prudencia, de la falta de madurez antes de actuar. Actuar sin pensar, movido por pasiones solamente. Dice este significado que el insensato percibe, opina, juzga, actúa, decide sin pensar, y si lo hace solamente de forma racional. Por lo tanto, yo quiero llevarlo a pensar en este día, a reflexionar en esta palabra, porque el Señor nos está hablando que usted y yo debemos buscar la prudencia y no la insensatez. El pueblo del Señor, los hijos del Señor, en este tiempo debemos actuar con prudencia y no con insensatez, porque sin duda el Señor está a las puertas, su venida está cerca, y solamente los prudentes nos iremos con el Señor. Y ayúdenos el Señor para hacernos, para poder tomar este desafío que esta palabra hoy día nos está invitando. La prudencia logra tener 3 acciones concretas. La primera es que la prudencia nos permite detenernos en el camino. Nos permite detenernos para parar y tomar conciencia de lo que nosotros estamos o vamos a hacer. Lo segundo o la segunda acción concreta es que nos permite pensar. Aquel que es prudente es aquel que no solamente se detiene, sino que es capaz de pensar en cuáles son las decisiones que va a tomar. Y tercero, nos permite como resultado actuar. Detenernos, pensar y actuar es el resultado de tener me dará resultado un autoanálisis, un autocontrol y también tener dominio propio en mi vida.
Cuando yo veo la palabra del Señor, me habla que yo debo ser prudente. Muchos proverbios comparan buenas acciones y buenos resultados con aquel hombre o mujer prudente. Cuando yo soy capaz de detenerme en la vía de parar, es muy importante que yo entienda que debo tener esa acción. Como lo mencionan muchos términos de los salmos, esa palabra Selah, que quiere decir detenerse. Es importante que usted y yo nos detengamos en el camino que estamos recorriendo para poder darnos cuenta en dónde estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Y que nos permita tomar buenas decisiones para poder seguir adelante en nuestro caminar. Cuando yo soy capaz de, después de parar, pensar, muchas veces hemos escuchado este dicho tan popular que dice que antes de actuar debo pensar. Es algo que las personas nos recomiendan, porque cuando nosotros actuamos sin pensar, muchas veces cometemos grandes errores en nuestra vida. Pensar no solamente antes de actuar, sino que también pensar antes de hablar, ya que la palabra del Señor nos habla que la lengua tiene el poder para encender un bosque. La lengua, siendo un miembro tan pequeño, un músculo tan pequeño, tiene el poder para matar y también para dar vida, si usted sabe usarla de forma correcta. Tanto detenerme en el camino o pensar me permitirá, y a usted y a mí nos permitirá escuchar la voz de Dios para poder saber si estamos caminando de forma correcta o nos estamos equivocando en nuestras decisiones. Quiero decirle que cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, podemos darnos cuenta si Él está de acuerdo con nosotros o si simplemente Él nos está instando o nos está tratando de decir que hay cosas que nosotros hemos decidido mal. El Salmo 119, versículo 105, habla de este texto tan conocido que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es, enciende esa lámpara, esa lumbrera en nuestro camino, cuando nosotros muchas veces no sabemos hacia dónde ir, qué es lo que debemos hacer o qué es lo que tenemos que decidir. Se enciende esa lámpara, esa lumbrera en mi camino, esa luz direccional que el Señor me da para saber cuál es la decisión y cuál es el camino que yo debo seguir en mi vida. Es por ello que la palabra del Señor, a través de esto, nos enseña a tomar buenas decisiones. Cuando yo soy capaz de pensar, después de detenerme en mi camino, entonces puedo lograr decidir bien. Actuar, que es el resultado de detenerme y de pensar, es esta acción que me permite moverme en algo seguro. Por ello que cuando actúo de forma equivocada, de forma sin a lo mejor mirar nada de lo que está a mi alrededor, de forma equivocada, entonces muchas veces cometo grandes errores que ya, como es un dicho, ya está hecho. Lo hecho, hecho está, y ya nada más se puede hacer. Sin embargo, Dios nos quiere librar de aquellas cosas que pueden traer un malestar a nuestro vivir. El Señor nos quiere invitar que bajo toda circunstancia de nuestra vida nosotros decidamos actuar bajo la voluntad perfecta de Dios y no bajo la voluntad permisiva que muchas veces Él permite que reaccionemos y tomemos decisiones equivocadas. Pero también quiero decirle que la palabra del Señor me dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen ser rectos,
Pero ella misma dice que más el fin de aquellos caminos que parecen ser buenos son un fin de muerte y un fin de perdición. Cuando yo soy capaz de detenerme, de parar en mi camino, entonces logro tener autocontrol. Algo que es muy importante para los hijos del Señor y para todos es tener autocontrol de nuestra vida. Nos permite expresar adecuadamente nuestras emociones. Nos permite tener la habilidad para enfrentar retos y situaciones de conflicto y no tomar a lo mejor o tener reacciones rápidas sin pensar, sin a lo mejor detenerme. Muchas veces voy a reaccionar de forma inadecuada, dañando e incluso a aquellas personas que más amo. El Señor nos enseña en esta tarde que debemos ocupar aquellas acciones que nos llevan a la prudencia. Al detenernos nosotros logramos este autocontrol y la capacidad para administrar aquellas ansiedades que muchas veces sin el Señor no las podemos controlar. La capacidad para generar emociones positivas en mi vida y entender que si Dios está conmigo, Él me ayudará en toda situación que yo esté viviendo. Es por ello que es importante el autocontrol. Lo segundo, cuando hablamos de pensar, hablamos de un autoanálisis. Autoanálisis quiere decir que es el análisis que yo me hago de mi persona. El autoanálisis es lo que usted puede hacerse sobre lo que usted hace, lo que usted ha decidido, cómo usted se ha movido, cómo usted ha actuado en su vida, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Y muchas veces debemos hacernos estas preguntas tan simples como es esto, cómo, qué, cuándo, que son estas tres preguntas que es necesario hacernos en la vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuándo lo estoy haciendo? Es importante autoanalizarme. Es importante que usted se haga un autoanálisis en su vida. Y esto lo logra cuando usted es capaz de, después de detenerse, pensar en qué es lo que usted está haciendo. Tercero y final, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos tener dominio propio. El Señor nos da claves cómo obtener el dominio propio de nuestra vida. No solamente en ciertas áreas como las tentaciones que el enemigo puede tener sobre nosotros, sino también tener dominio propio para dominar mi lengua, para dominar mis acciones, porque es importante entender que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Cuando la palabra del Señor dentro de estas 9 cualidades que tiene el fruto del Espíritu me habla de templanza, me está hablando de dominio propio, que usted y yo necesitamos tener. El dominio propio nos ayuda a actuar de forma coherente con lo que la palabra del Señor me invita a tener en mi vida. Es por eso que es muy importante que los hijos del Señor tengamos dominio propio y podamos ser capaces de actuar cuando el Señor quiere que actuemos y no cuando nosotros queremos actuar. La palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32 habla que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su propio espíritu que aquel que toma una ciudad. En otras palabras, mejor es aquel que tarda en airarse, en reaccionar, que aquel hombre fuerte, aquel hombre valiente, aquel que es capaz de dominar su propio espíritu, su propia carne. Entonces también será capaz de tener una buena decisión en su vida.
Es por ello que yo quiero invitarle, porque las mujeres que la palabra del Señor nos habla en el día de hoy son estas 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes. 5 de ellas eran capaces de detenerse, de pensar y de actuar. Dijeron: el esposo vendrá. Debemos detenernos en este camino. Debemos pensar que si Él viene, entonces nosotros debemos tener aceite. Busquemos el aceite en nuestras vasijas para que no nos falte. Sin embargo, las insensatas no tomaron en consideración eso y siguieron viviendo su vida de forma normal. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 25 que hemos leído: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, entonces dice la palabra del Señor que vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, las insensatas, las que no pensaron, las que no se detuvieron, las que a lo mejor actuaron sin pensar. Y dice que comenzaron a golpear la puerta y le gritaban: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo quiero invitarle, lo decía en un comienzo, la venida del Señor está cerca. El Señor quiere que la iglesia esté actuando de forma prudente. Yo quiero invitarle en esta tarde a que usted se pueda detener en el camino que está llevando y pueda pensar, pueda hacerse este autoanálisis y luego pueda seguir actuando en su vida. ¿Sabe? La prudencia hoy día es muy importante. Hoy día se nos ha recomendado ciertas cosas y muchos decimos que esto es algo, un plan del enemigo. Pero yo quiero llevarlo por último a recordar lo que dice Proverbios capítulo 27 versículo 12. El prudente ve el peligro y se guarda, mas el insensato, mas aquel imprudente reacciona, toma decisiones apresuradas y recibe el daño. Yo quiero invitarle que nosotros como iglesia seamos prudentes. El Señor viene pronto. Yo le hago una pregunta en esta tarde: ¿cómo está su aceite? Tiene a lo mejor su lámpara, el Señor se la ha entregado, pero su vasija tiene hoy día aceite para llenar su lámpara. Deténgase, piense en esto y comience a actuar. Comience a reconciliarse con el Señor. Comience a buscar más de Él. Comience a orar más y a tener tiempos que a lo mejor no lo ha estado teniendo. Escuchábamos tiempo atrás de un pastor que decía: si quieres ver cosas que no has visto, comienza a hacer cosas que no has hecho. Por eso yo le quiero invitar en esta tarde: comience usted a tomar buenas decisiones. Deje que la palabra del Señor lo guíe. Deje que la palabra del Señor, la voz de Dios, sea la lumbrera en su camino para que usted pueda decidir de forma correcta. El Señor quiere que usted tenga dominio propio. Quiere que usted pueda dominar su carne, sus decisiones.
El Señor quiere que usted se haga autoanálisis y que tengamos autocontrol y que seamos prudentes, como estas mujeres que no tuvieron por tardanza la venida del Maestro, de su esposo, sino que fueron aquellas que se preocuparon de que su lámpara estuviera llena del aceite fresco. Busque al Señor mientras Él pueda ser hallado, porque la venida del Señor está cerca, y los prudentes y las prudentes serán aquellas que tendrán la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga en esta tarde y el Señor añada bendición a su corazón a través de esta su palabra.